Amados hermanos, quisiera invitarles, así como están puestos de pie, a agradecer a Dios por este tiempo y la oportunidad que nos da de poder reunirnos con el propósito de adorarle, pero también somos edificados cada ocasión que estamos reunidos y Dios trabaja en nuestras vidas. Y yo creo en particular que Él tiene algo que hacer con nosotros en este mediodía y les invito a orar y a pedir a Dios su dirección y su bendición sobre nosotros. Padre bendito, queremos agradecerle, Señor, por este tiempo tan especial en el que podemos, Señor, ser edificados por medio de la exposición, Señor, de su palabra en nuestras vidas. Gracias porque nos ha dado la bendición de poder alabarle y glorificarle, porque usted merece, Señor, la adoración de parte nuestra, porque fuimos creados para alabanza de su gloria y cumplimos el propósito de su diseño cuando lo hacemos. Gracias por recibir esta alabanza, Señor, ante usted como olor fragante. Y queremos disponer nuestro corazón y nuestra vida para reflexionar en su palabra. Queremos entrar en ella, Señor. Y su palabra nos dice que lo espiritual no puede ser discernido por lo carnal. Gracias porque usted mora en nosotros. Pero también entendemos algo más, que dependemos de la persona de su Espíritu Santo en la enseñanza que usted quiere compartir en nuestras vidas. Y es por eso que pedimos de su dirección y su bendición sobre nosotros. Un servidor, como cada ocasión que me permite compartir su palabra en algún lugar, yo le pido que sean gratos los dichos de mi boca delante de usted, Señor, y la meditación de mi corazón sea grata también delante de usted, y que ésta sirva para poder edificar a su pueblo, Señor, quien está presente en estos momentos. Pedimos, Señor, que usted obre en nuestros corazones, trayendo el mensaje que requerimos en estos momentos. Y sabemos, Señor, que usted hablará nuestras vidas como solamente usted, Señor, sabe hacerlo. Y pedimos disposición en nuestro corazón, Señor, para poder escucharle, y que usted guíe, Señor, nuestras vidas en lo que hemos de estar viendo el día de hoy. Gracias por su bendición, gracias por su cuidado, gracias por todo lo que usted ha hecho, está haciendo y seguirá haciendo en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, amados hermanos. Quisiera invitarles a mantener por ahí la palabra de nuestro Dios abierta en Jonás capítulo número 2. Y hoy estaremos analizando en particular del verso 1 al verso 10, en este capítulo 2, amados hermanos. Es un pasaje bastante hermoso por lo que contiene. Es complicado un poquito en la predicación, por eso solamente sacaré una prédica, porque en realidad trae muchos elementos como si fuera un salmo. De hecho, hay quien ha dicho, algunos teólogos que se han dedicado a analizar el libro de Jonás, que el capítulo 2 parecería estar citando posiblemente algunos de los salmos del libro de Salmos, algunas porciones de él, por lo que está manifestando básicamente en esta oración Jonás. Para mí la oración del capítulo 2 es una oración muy especial, porque me parece que ahí Jonás está reconociendo lo que ha hecho mal delante de Dios, la desobediencia que ha tenido al no hacer la obra que Dios le había mandado hacer. Y aunque a lo mejor usted no va a encontrar ahí una palabra que dice me arrepiento de no haberte hecho caso o no haberte obedecido, en realidad es el contexto del capítulo 2. Del capítulo 2, perdón, y me parece que Dios en ese contexto de ese capítulo entiende la oración de Jonás y lo asume como el arrepentimiento de Jonás para darle una segunda oportunidad en el capítulo 3 para desarrollar algo que Dios le había dicho a Jonás que tenía que hacer. Entonces en el capítulo 2 lo que vamos a encontrar básicamente es una oración maravillosa de Jonás, donde reconoce que al parecer había sido desechado por no ser obediente a la voz de Dios, pero a la misma vez en esa desecho que se sentía, es decir, ya no utilizado por Dios, parecería ver la esperanza que plasma en el capítulo 2, en ese contexto donde él dice, pero aún habitaré en el templo del Señor, es decir, veré el rostro del Señor y pagaré los votos y cumpliré la promesa básicamente que yo había hecho. Y me parece, como dije hace un momento, que Dios entonces escucha a Jonás
y asume esto como el arrepentimiento de él para regresarlo a cumplir el propósito que a principio se había negado a hacer. Y yo creo lo siguiente, amado hermano, he titulado a la prédica del día de hoy "Cuando el creyente vuelve a Dios". Había muchos títulos que vinieron a mi cabeza, como "Cuando el creyente vuelve a Dios", hablando desde el hoyo más profundo, o hablando desde el hoyo en el que está sumido. No sé, había varios títulos que había en mi cabeza, pero me parece que este encaja bien en lo que estaremos compartiendo. Pero si usted y yo entendemos lo que aparece por ahí en este capítulo número 2, amados hermanos, entenderemos una cuestión en particular. Dios permite a Jonás tocar fondo para que Jonás pueda entender la condición en la cual estaba, y de ahí intentar salir pidiendo la ayuda de Dios para salir de esa condición. Déjeme le digo algo, esto que Jonás vive, yo creo que la mayoría de nosotros en algún momento lo hemos experimentado. Es decir, en algún momento de nuestra vida usted y yo hemos estado en una circunstancia tocando fondo y diciéndole al Señor: ya no puedo más bajo las condiciones en las que hoy me encuentro, por las decisiones inadecuadas que tomé, por el pecado que he cometido contra ti, por la falla que he realizado contra tu persona. Y yo creo que todos hemos llegado a esa condición. Y déjeme le digo algo, ¿por qué llegamos ahí? Porque muchos, si no llegáramos a esa condición, sería muy difícil regresar a una relación con Dios cuando no tocamos ese fondo en muchas ocasiones. No sé usted, pero la mayoría decimos, como esta cuestión que hice a lo mejor no es tan mala, puedo seguirla realizando. Y vamos avanzando un poco más allá. Y por eso digo, si no tocamos fondo en muchas ocasiones, entonces no habría la posibilidad de salir de ese agujero en el cual a veces estamos sumidos. Y a mí me parece, amado hermano, que Jonás había descendido a lo más profundo, y Dios lo hace llegar hasta allá para que él pudiera reconocer la falla que había tenido delante de Dios. No era una falla tan grande. Estamos hablando solamente, no quiso hacer algo que Dios le indicó. Él no mató a nadie. Él no, lo que sea que usted venga a su cabeza, no hizo ningún pecado como tal. Solamente no obedeció a Dios en llevar un mensaje. A final de cuentas, Dios pudo haber levantado a otra persona para ir a Nínive y hacer lo que había encomendado a Jonás. Mire, le digo algo, el asunto de Jonás es que él creyó que lo que estaba haciendo no era tan malo. Como la mayoría de nosotros en alguna ocasión creemos que lo que estamos haciendo no es tan malo. Y Dios entonces nos lleva a ese fondo para decir: nota dónde te encuentras. Llegaste a lo más bajo que podías llegar, y de ahí es necesario que salgas. Y hay una invitación que Dios tiene para todos nosotros, para no quedarnos en ese fango, en ese lodo, en ese hoyo sumidos, sino para salir tomados de su mano. Y ahí es lo que yo encuentro en la vida de este hombre llamado Jonás, porque usted recuerda que Jonás, ¿dónde estaba? Donde Dios le llama. Y él desciende de ahí a Jope, y luego de Jope desciende o sube para ir a Tarsis, y estando todavía en la nave desciende a lo bajo de la nave, es decir, pura descendencia en el buen sentido, no es decir, va descendiendo, y ahora, amado hermano, ya no está en lo más bajo de la nave. Usted recuerda que la nave tenía una parte alta, como toda nave, como todo navío, todo barco básicamente, donde la parte baja normalmente la utilizaban para transportar mercancías, para que no se les mojara en la parte alta y lo demás. Bueno, Jonás va, usted recuerda que cuando todo el mundo está orando a su Dios, digo Dios con D minúscula, Jonás se encuentra muy dormido, metido en lo más profundo de la nave. Pues déjeme le digo algo, si usted creía, y Jonás creía, que no había algo más profundo que la nave, había algo más profundo que la nave. Yo puedo decirle hoy en día que si usted cree que el pecado que usted está llevando, o que yo estoy llevando, lo más bajo es donde estoy, amado hermano, siempre hay algo más bajo de donde me encuentro. Y por eso necesito de ahí partir hacia arriba en el Señor, para salir de la condición en la que hoy estoy sumido. Como dije ahorita, posiblemente Jonás dijo: lo más bajo es lo bajo de la nave, y él se dio cuenta más adelante que no. Porque cuando se dan cuenta que él es el causante de todos los males en aquel naufragio, en aquella situación de conflicto en alta mar, ¿qué hacen con Jonás? Jonás mismo les dice: yo soy el causante de todo lo que se está viviendo, y la forma como quiten todo esto sobre ustedes es aventándome al mar. Lo avientan al mar. Hay un pez que Dios había preparado,
el cual lo traga y lo lleva a algo más bajo que lo bajo de la nave. A mí me encanta porque Jonás está hablando desde el abismo, es decir, lo más bajo de lo más bajo de lo más bajo que pudo encontrar. ¿Y sabes por qué Dios llevó a Jonás hasta allá? Para que Jonás reflexionara y decidiera no seguir en la condición que él estaba. Amado hermano, hay ocasiones que usted y yo no nos sentimos tan mal en una condición en la que nos encontramos, porque a final de cuentas no estoy tan mal como otras personas. Sí peco, sí pequé, pero no tanto como fulanito o sutanito. Sí fallé delante de Dios, pero no como lo hicieron otras personas. Y a lo mejor en esa condición no estoy incómodo, sino parecería estar a gusto en esa condición que no es correcta delante de Dios. Y en su misericordia a veces Dios permite que eso bajo sea más bajo, para que usted y yo podamos entender, ya no puedo seguir hacia abajo, porque es lo peor que estoy tomando como decisiones para reflexionar y salir de ahí, que básicamente el capítulo 2 de Jonás es lo que habla. Jonás ahora se encuentra en el vientre o en la panza del gran pez. No sabemos qué pez era, y alguien puede decir: pastor, eso es imposible. Recuerde que lo que es imposible para usted y para mí es posible para Dios. Y si Dios dice que así sucedió y aún Jesús lo cita, yo solamente lo creo. Y dice que estaba un pez grande, gran pez, que lo traga, lo lleva al fondo del mar, y ahí Jonás reflexiona. Ahora déjeme le digo algo. Quisiera creer que Jonás, al estar en el vientre del pez, inmediatamente reconoce dónde está y busca la salida y la ayuda con Dios. Pero me parece que no es así, porque Jonás, ¿cuánto dura dentro del vientre del pez? 3 días. Y a mí me parece, amado hermano, voy a hablar de lo que me parece, que la oración en el capítulo 2 no tiene que ver con el primer día, no tiene que ver con el segundo día, tiene que ver con el tercer día, ya desesperado. Porque créame que lo que está viviendo, si usted ha visto la caricatura o la película de Pinocho, no tiene nada que ver con lo que encontramos aquí. Es decir, usted ha visto Pinocho, ¿no? Y se mete también en un pez y ahí vive él y Gepetto y varias cosas más. Y parecerían estar tranquilos, ¿no? Créame que el estar dentro, imagínese nada más lo que traga el pez y los olores que hay adentro y todo lo que puede haber. Tuvo que haber sido horrible, amado hermano, lo que Jonás estaba viviendo. Y yo creo que después de estar ahí a lo mejor 2 días, al tercer día, posiblemente, voy a hablar de posibilidades porque la Biblia no me lo dice, pero él hace esta oración que estamos leyendo hace un momento. ¿Y por qué digo que al tercer día? Porque usted y yo encontramos algo. Cuando Dios responde a la oración de Jonás. Y si Jonás hubiera hecho esta oración al primer día, seguramente el primer día hubiera salido de ahí. Si lo hubiera hecho al segundo día, dice inmediatamente que Dios le responde a la oración que él tiene y le pide al pez ir a escupir a Jonás o evitarlo, como usted quiera llamarlo, pero lo avienta a la costa de Nínive para que vaya a hacer la labor que Dios le había encomendado. Yo quiero pensar que es el tercer día cuando Jonás, después de estar ahí ya 3 días en una desesperación fatal, porque no había una linterna como la de Pinocho que le decía ahorita, si usted ha visto la película con sus niños. No había las condiciones que ahí estaban, y estando harto de los olores y la situación que está viviendo, él dice: Señor, entiendo que estoy en lo más bajo y es lo peor que he vivido. Ayúdame a salir de esta condición y quiero yo volver a verte, porque habla acerca del templo de Jerusalén. Ahorita estaré hablando un poquito acerca de ello, porque esta prédica me parece que se une a la otra serie que tenía. La última porción de este capítulo 2 parecería en la oración estar alabando a Dios aún por lo grandioso que es Dios en su vida. Y ahí es cuando Dios dice: escucha, y hace lo que ya les adelanté, que estaremos viendo posteriormente, que Él lo arroja a la orilla de Nínive para que vaya y cumpla la función que Él lo había llamado a desarrollar, que Jonás se había negado. Entramos así, amados hermanos, después de toda esta explicación, a lo que es la prédica. Recuerde, la prédica lleva por título Cuando el creyente vuelve a Dios, y la pregunta sería: ¿qué pasa cuando el creyente vuelve a Dios? Y yo creo que hay algunas cosas que tienen que surgir para que eso suceda.
Cuando hablamos de un regreso, amado hermano, quiero entender que usted y yo entendemos lo mismo. Que si hablamos de un regreso es porque estamos fuera de la voluntad de Dios. Si hablamos de un regreso es porque estamos alejados de Dios. Si es de un regreso estamos hablando es porque salimos fuera de lo que Dios había establecido. Por eso hablo acerca de esto diciendo cuando el creyente vuelve a Dios. Porque si usted y yo nunca nos hemos alejado de Dios, no habría necesidad básicamente de un regreso. Me explico con ello. No tendríamos necesidad de regresar a donde nunca nos hemos ido. Pero recuerde que Jonás, por cuenta propia y por decisión propia, él intenta huir de la presencia de Dios. Cuando se va a Tarsis, dice que se intentaba alejar de la presencia de Dios y no quería saber más del llamado que Dios le había dado por estar huyendo de Dios. Que hay una predicación que hice hace algunas semanas atrás que puse por título Huyendo sin huir de Dios. Porque es lo que sucede, pero él estaba huyendo de Dios y ahora tiene que tener un regreso. Por eso digo, cuando el creyente vuelve a Dios, hay algunas cosas que deben de suceder. La primera de ellas, amado hermano, aparece en los primeros versículos. Voy a leer del verso 1 al verso 5. Usted lo tiene por ahí en la palabra de Dios. Aquí solamente está el 1 por motivos de tiempo. Pero dice: vino palabra de Jehová a Jonás. Capítulo 2. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije que el versículo 4 a mí me fascina lo que él dice: desechado que soy de delante de tus ojos. Lo que está diciendo Jonás básicamente es: porque salí de tu voluntad, entiendo que me has desechado del llamado que me has hecho. Ya no puedo cumplir aquello que tú me llamaste a hacer. Y él sabe la condición. Por eso digo, si usted lee esto, amado hermano, es muy parecido. Es más, si lo lee y ha leído alguna ocasión el Salmo 32, el Salmo 51, es algo similar a lo que David dice cuando David se encuentra en pecado después de haber pecado con Betsabé y dura por ahí en pecado algunos meses sin reconocer completamente lo que había hecho. Cuando uno lee el Salmo 32, el Salmo 51, lo que dice David es: se encuentra en el hoyo más profundo, sus verdores se han convertido en sequedades de verano. Todo lo que había bueno en su vida ahora ha venido en contra de él, y siente que se está secando y siente que su cuerpo se está muriendo poco a poco por la falta de relación con Dios. Yo digo, Jonás está experimentando algo muy similar y él entiende algo. Yo le pregunto, ¿cuándo usted y yo creeremos que Dios nos ha desechado? Y digo creeremos porque eso no sucede, pero creeremos en algún momento que Dios nos ha desechado. Cuando hemos pecado y fallado delante de Él. Si usted algún día ha cometido un pecado y ha vivido esta condición de la que estoy hablando, yo no sé usted, pero yo he dicho: Señor, yo sé que no soy digno de hacer, ni siquiera tu hijo. No soy digno de ser llamado a hacer lo que me has llamado a hacer. Si yo fuera tú, no me tendría a mí ahí. Es lo que está diciendo Jonás: desechado he sido. ¿Por qué? Por la falla y por la desobediencia que había cometido. Por eso digo, la primera cuestión que aparece por ahí en pantalla, la abrimos. Cuando el creyente, amado hermano, vuelve a Dios, necesita reconocer su condición de pecado. Es imposible un regreso a Dios sin un reconocimiento de la condición de pecado en nuestras vidas. Ahora, yo creo que esto, ojo con esto, voy a hablar desde el punto de la Biblia, amado hermano, no desde el punto de vista emocional que nosotros tenemos. Porque cuando hablamos de reconocer el pecado, ¿hay quien puede decir: no, ni lloró, lloró que ni reconoció nada? No, amado hermano, no estamos hablando de sentimientos, estamos hablando de reconocimiento. Y en el reconocimiento, más que sentimientos, interviene la voluntad y el entendimiento. Y usted y yo sabemos cuando hemos fallado delante de Dios y cuando nos hemos salido de la voluntad de Dios. Usted y yo lo sabemos. Nos sentimos mal y en algún momento puede que llore o puede que no llore, puede que suelte lágrimas, puede que me aviente al piso. Independientemente de lo que sucede en la emoción,
Es un reconocimiento de la falla que hemos vivido. Y Jonás entendía a tal grado que en el verso 4 él dice: desechado he sido de parte tuya. Es decir, ya no soy digno de ser llamado profeta. Yo sé que me has desechado porque no cumplí con la labor que me han encomendado. Amado hermano, era la función que él tenía que desarrollar. ¿Cuál era la función de un profeta? Su nombre lo dice, ¿no? En el griego la palabra es pro y fonos. Es la voz de Dios hacia el pueblo, en pocas palabras, o hacia una persona. Era el instrumento de Dios para llevar su voz a una persona, a una familia, a un pueblo, a una nación. Y el llamado que Jonás tenía, amado hermano, lo había desechado al momento de irse en polo opuesto hacia donde Dios lo había dirigido, que no va a Nínive, sino que va a Tarsis, lado contrario. Y él dice: yo sé que fallé. Cuando él dice sido desechado, está reconociendo, amado hermano, una cuestión: que no había obedecido la voz de Dios para hacer lo que Dios le había encomendado hacer, que era llevar el mensaje de salvación a Nínive. ¿Cómo se llama esto? Desobediencia. Y la desobediencia es pecado. Es más, yo creo que esta es la base de todo pecado, la desobediencia. ¿Por qué digo esto, amado hermano? Si usted va a los 10 mandamientos, cualquiera que usted encuentre ahí: honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué sucede cuando usted obedece? Está dentro del mandamiento cumpliéndolo. Y cuando desobedece, ya pecó. La Biblia nos dice ahí: no codiciarás. El no codiciar, estamos dentro de la voluntad de Dios, estamos obedeciendo. Pero cuando usted y yo decidimos codiciar lo que alguien más tiene que no es lo nuestro, ¿qué sucede ahí? Salimos fuera de la voluntad de Dios, desobedecimos el mandato de Dios. Y cualquiera de ellos, el mandato que usted agarre, cualquiera de ellos. Por eso dicen algunos que el pecado de Adán y Eva fue la desobediencia. ¿Usted ha escuchado esto? Desobediencia. No obedecieron. Porque Dios les dio una orden, y la orden que Dios les dio es: no comas de ese fruto. Y ellos hicieron caso omiso e hicieron lo contrario a lo que Dios les dijo que no hicieran. Jonás sabía que había fallado, porque había salido fuera de la voluntad de Dios. Y es triste ver esto, amado hermano. Jonás invoca a Dios desde su angustia y aflicción, desde su miseria física y espiritual que estaba viviendo por la falla que había tenido. La oración, amado hermano, nace en lo profundo del corazón de Jonás como un reconocimiento de la falla que tenía delante de Dios. Y a mí me parece que eso es lo que Dios busca. ¿Sabe que Dios no busca una frase estructurada cuando usted y yo fallamos? Lo que Dios busca es un corazón arrepentido que pueda compartir a Él que usted y yo reconocemos la falla que hemos tenido delante de Dios. Frases hay muchas, amado hermano. Es más, hay una frase que usted y yo hemos escuchado a lo mejor a lo largo de nuestra vida cristiana: sé propicio a mi pecador. Se escucha bien bonito, ¿no? Podemos decirle en una oración, pero si usted no reconoce en qué falló, esa frase no sirve absolutamente de nada. Cuando dice sé propicio a mi pecador, está hablando de: yo he fallado. La frase suena bonita, pero yo necesito decirle a Dios en qué fallé. Y Jonás dice: ya no soy digno de ser profeta porque desobedecí lo que tú me indicaste que hiciera. Fui al lado opuesto donde debería de ir y terminé parando en lo más profundo. Nótese, como dije ahorita, hablaba desde la miseria física en la que se encontraba, pero también espiritual. Él reconoce que no estaba ahí por casualidad, sino por el plan amoroso de Dios, amado hermano. Y uno lo sabe. Jonás a lo mejor en ese momento no lo sabía completamente, pero sabía que Dios tenía el control de todo. Usted y yo sí lo sabemos, porque cuando leímos, la Biblia nos dice que ¿quién había preparado el pez? Dios. Es decir, era un plan de Dios. Jonás no sé si lo sabía o no, pero él entiende que no llegó ahí por casualidad, sino por un plan amoroso de Dios, porque Dios quería ayudarle en medio de la desobediencia, de haber desobedecido delante de él, y quería ayudarlo. El corazón de Jonás, amado hermano, habla con tristeza porque podía quedar fuera del plan trazado.
Su situación era desesperante, sentía casi, se asfixiaba. Y era espiritualmente nada delante de Dios, pero a la misma vez aparece por ahí una esperanza. Y esto es lo bonito con Dios, que aún no sabe que está perdido, está en el hoyo, pero siempre hay esperanza. Mire, el mismo verso 4, aparece un contraste ahí entre las dos cosas. Verso 4 de Jonás 2. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos. ¿Más qué dice? Mas aún veré tu santo templo. Amado hermano, déjeme le digo algo. Lo dije la semana pasada, si mal no recuerdo. Hablar de la adoración de un judío es hablar de todo el ritualismo que hay detrás de ello. ¿Por qué Jonás está mencionando en el verso 4 el templo de Dios, el templo de Jehová? Porque se supone que en el templo de Jehová estaba la presencia de Dios. Y usted recuerda que iba Jonás yendo hacia Tarsis, huyendo de la presencia de Dios. Él sabía que estaba en esa condición por decisión propia, pero a la misma vez sabía que había oportunidad de regresar. Y él dice, sé que regresaré en el verso 4, mas aún veré tu santo templo. No era el templo lo que él quería ver, está haciendo alusión a la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios se encontraba, por lo menos en la conciencia del judío, en el templo de Jerusalén, que era el lugar adecuado para la adoración que el pueblo tenía. Usted recuerda que, como dije la semana pasada, los rituales estaban ligados a la adoración directamente. Y el lugar de adoración predilecto y perfecto para el judío era el templo de Jerusalén, porque decían que allí estaba la presencia de Dios. Usted recuerda que antes de tener ese templo había algo donde la presencia de Dios radicaba. ¿Sí recuerda dónde estaba? En el arca del pacto. Y la paseaban y la llevaban para cualquier lado porque representaba la presencia de Dios entre el pueblo. Cuando el templo es construido, se deposita precisamente ahí esa arca, porque ahora la presencia de Dios está dentro del templo de Dios. Y Jonás está haciendo alusión a eso. Más aún veré tu santo templo, es decir, iré todavía a adorarte en algún momento. Hay la esperanza en su vida de regresar a esa comunión con Dios que él mismo por decisión propia había abandonado. Y déjeme le digo, lo dije hace algunas sesiones atrás en alguna prédica, no recuerdo hace cuánto, pero lo dije. Cuando usted y yo pecamos, lo peor de todo es que estamos afectando la relación entre Dios y nosotros. Dios no se va de nuestra vida, pero estamos afectando esa relación con nuestro pecado. Y Jonás lo que está diciendo es, aún regresaré a adorarte, es decir, iré al templo porque tu presencia está ahí y no quiero seguir huyendo de tu presencia, quiero regresar a esa plenitud que es lo que da gozo a mi vida, como usted y yo podemos experimentar hoy en día. Amado hermano, por eso digo, cuando el creyente regresa a Dios, necesita reconocer su condición de pecado. Segunda cuestión, amado hermano. Verso del 6 en adelante, el verso 5 dice lo siguiente, ¿no? Ahí está. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Y luego viene el verso 6 que dice lo siguiente, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo ¿qué? Templo. Recuerde, ahí aparece nuevamente la expresión tu santo templo, porque supone que ahí estaba la presencia de Dios. Y él dice, hasta allá llegó mi oración, hasta tu presencia, en pocas palabras. La segunda cuestión, amado hermano, que encuentro ahí cuando el creyente regresa a Dios es que no solamente reconoce su falla o su pecado delante de Dios, reconoce el cuidado de Dios aún en su vida. A mí esto me fascina, mire, no es una concesión para pecar ni un aliento en medio de pecado, pero aún en medio de ello, amado hermano, Dios es tan bueno con nosotros que ni aún en nuestro pecado nos abandona. Aún ahí Dios se hace presente para ayudarnos en medio de esa condición tan deplorable delante de Dios, llamada pecado.
Es lo que Jonás está diciendo. Y lo que Jonás dice es: pude haber muerto, pero sé que no morí por tu misericordia y tu gracia sobre mí. He hablado, amado hermano, en consejería con mucha gente, y una de las cosas especiales que recuerdo al hablar con alguien es esta cuestión. Yo pregunté a una persona hace mucho tiempo, yo creo que más de unos 15 años tal vez, y le dije: ¿por qué duraste ese tiempo en el pecado? Y él me dijo: no lo sé, lo único que yo sabía es que a pesar de estar yo en el pecado, Dios no me dejó nunca estar tranquilo y siempre cuidó de mí, a pesar de ir en contra de su voluntad. Cuando yo lo escuché, tal vez no lo entendí, pero a lo largo de la vida cristiana entiendo eso, que aún y a pesar de nuestra desobediencia y lo que usted y yo podemos merecer, lo peor de todo, la misericordia de Dios es más grande que nuestro pecado. Su bondad es más grande que nuestras fallas. Y Jonás experimenta esto, amado hermano. Si usted lee el verso 6 y el verso 7 hasta el 8, lo que usted encuentra ahí es el cuidado de Dios en medio de la condición de pecado en la que Jonás se encontraba. Déjeme le digo por qué. La Biblia nos dice en Lamentaciones que por la misericordia de Dios, ¿qué? No hemos sido consumidos. Yo creo que esa es una frase, amado hermano, que tendríamos que reflexionar bastante amplia en nuestras vidas. Porque la Biblia nos dice que el pecado trae consecuencias sobre nuestra vida. Pero ¿cuál debería ser la consecuencia nata y directa sobre nuestra vida por el pecado? La muerte. Pero sabe que Dios no nos da lo que usted y yo merecemos, sino lo que necesitamos. Y en eso necesitamos, nos da de su misericordia y su gracia, no lo que usted y yo merecemos. Jonás no recibe lo que merece, amado hermano, recibe la misericordia de Dios. El pez preparado por Dios, aunque usted no lo quiera ver así, o si lo ve que bueno, es un acto de misericordia de Dios. Es un acto de misericordia de Dios. Y usted puede decir: no, pastor, la misericordia sería haberlo llevado un ángel, trasladarlo desde allá hasta Nínive. Amado hermano, si eso hubiera sucedido, seguramente Jonás no hubiera entendido qué su situación estaba y lo que había cometido delante de Dios. Lo dijimos hace algunas sesiones, ¿no? En una predicación, y dijimos por ahí que usted y yo elegimos el pecado, pero no elegimos la consecuencia del pecado. Y Dios está llevando no a Jonás como a lo mejor usted y yo nos gustaría que se lo hubiera llevado en una nube y llevarlo hasta Nínive y allá que predicara, ¿no? Me encantaría decir que así sucedió, pero no sucedió así. Había un pez, que ese pez representaba la misericordia y la bondad de Dios en la vida de este hombre llamado Jonás. Porque ese pez serviría para dos cosas: salvaguardar la vida de Jonás y hacerle notar la condición de alejamiento que tenía delante de Dios. Y ambas cosas se cumplen. En los primeros versículos, como le dije, Jonás sabía que podía haber sido desechado por lo que había hecho. En los versos del 6 al 7 al 8, lo que muestra es el cuidado de Dios sobre su vida, a pesar de vivir fuera de la voluntad de Dios. Y esto es un acto, amado hermano, que usted y yo, o a lo mejor yo nada más no lo meto conmigo, lo meto en mi frasco aparte, me meto solo y digo: por mi condición de pecado, a lo mejor Dios no me tuviera con vida hoy en día. Pero si hoy estoy con vida es por la misericordia y por la gracia de Dios. Porque vuelvo a decir, Dios no ha aplicado lo que Él pudo haber aplicado por todo lo que yo he hecho en algún momento fuera de la voluntad de Dios. Y a lo mejor alguien puede decir: no, pero a lo mejor, pastor, usted no ha hecho algo tan malo. Mire, como lo he dicho delante de Dios, pecado es pecado. Si usted cree que la mentira no es mala, lea el capítulo 5 del libro de Hechos y usted encontrará si es malo o no es malo. Sí sabe de lo que le hablo, ¿no? Ananías y Zafira. Por causa de una mentira, ambos perdieron la vida.
ellos sí recibieron lo que merecían, y aún ello es un acto posiblemente de misericordia también. Recuerde que la Biblia nos dice que aún los días de algunos se acortarán para que no se pierdan, sino para que entren aún a la presencia de Dios. Tal vez a usted y a mí no me caben algunas cosas en mi cabeza, pero Dios dice que son misericordia, y ese pez era un acto de misericordia porque salvaguardó la vida, y el cuidado de Dios tuvo dentro de ese pez. Preservó la vida de este hombre llamado Jonás. Como dije hace un momento, mire, dice el versículo 6, descendía a los cimientos de los montes. ¿De qué está hablando, amado hermano? ¿Dónde nace un monte? Debajo de la tierra. Y en ese momento lo que él está viendo abajo de la tierra es eso, el nacer de los montes. Si usted ve un volcán, no sé si usted ha visto un documental sobre Hawái, no, pero hay volcanes en Hawái, y la base de esos volcanes o esos montes, esos cerros, no está ahí, sino está abajo en el agua. Y lo que él dice es que hasta allá fue llevado. Verso 6 dice, descendía a los cimientos de los montes, es decir, a lo más profundo. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de en medio que de la sepultura. Oh Jehová, Dios mío. Es decir, está reconociendo ese cuidado, esa provisión, esa protección de Dios, aún y a pesar de su desobediencia, de la desobediencia que él tuvo y de la falla que realizó delante de Dios. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Me fascina el verso 8, porque dice: los que siguen vanidades ilusorias, sus misericordias abandonan, pero él pudo alcanzar la misericordia de Dios porque siguió confiando en Dios a pesar de lo que estaba viviendo. Amado hermano, esta es una recomendación que hemos hecho a mucha gente y la seguimos haciendo hoy en día. Cuando usted y yo fallemos y pequemos por alguna circunstancia, no intente alejarse de Dios, que Dios no se aleja de usted, más bien Dios busca el regreso de usted hacia Él en lugar del alejamiento. Porque usted y yo nos alejamos por vergüenza, por pena, por lo que sea, pero déjeme decirle algo: Dios, a pesar de su condición y mi condición, anhela que usted y yo podamos regresar a Él, no que nos alejemos. Tristemente nuestra mente funciona en el sentido inverso. Y yo digo, pequé, fallé, híjole, mejor yo ya no regreso a esa iglesia, ¿no? Porque puedo afectarle por lo que ya hice. No, Dios le ama y le está buscando para una restauración de vida completa. Tercera y última cuestión, amado hermano, versículo 8 al 10. Mas yo, con voz de alabanza, dice el verso 8, verso 8, dice: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Amado hermano, esta parte me gusta porque hay aquí un comparativo entre la adoración falsa y la adoración verdadera, que fue lo que expuse la semana pasada. Primero habla acerca de los ídolos, que son la adoración falsa. Vea lo que dice el verso número 8. Los que siguen vanidades, ¿qué? Ilusorias, es decir, religiones falsas, dioses falsos, dioses no verdaderos. La misericordia de Dios abandonan por ir siguiendo cosas que no es lo correcto, que no es lo verdadero. Y yo, déjeme le digo, no, que hay gente que hoy en día está viviendo esto. Ha abandonado la adoración a Dios y la búsqueda de Dios verdadero por estar una vanidad ilusoria, es decir, algo que es una ilusión, que en realidad no es verdad, sino es una ficción. La semana pasada expuse un poquito acerca de esto, no con base a Jonás, pero es lo que está hablando de esa adoración verdadera. Y él dice: mas yo con voz de alabanza, ¿qué? Te ofreceré, ¿qué? Sacrificio. Recuerde que Jonás está buscando adorar a Dios y regresar a esa comunión. Por eso en su pensamiento está el regresar al templo donde está la presencia de Dios. En su cabeza está regresar al templo donde puede ofrecer un sacrificio a Dios. Es decir, restaurar esa relación con Dios, en pocas palabras. La semana pasada dije eso, ¿no? Que la adoración verdadera iba más allá
que rituales, que lugares y rituales. Él está hablando aquí de lugares y rituales porque así se concibía en el Antiguo Testamento la adoración a Dios. ¿Cuál era el lugar? El templo de Jerusalén. ¿Cuál era el ritual? Los sacrificios. Y está pensando en regresar a esa adoración. Abrimos la tercera, por favor. Cuando hablamos de ese regreso, amado hermano, del creyente a Dios, cuando un creyente se arrepiente, reconoce su pecado, reconoce la provisión de Dios, ¿sabe lo que recibe de parte de Dios? La misericordia del Señor. A mí me fascina el Dios en el cual creo porque no es un Dios tirano como alguna gente intenta verlo. No es un Dios reacio tal vez como algunas religiones lo ven. Es un Dios, amado hermano, que actúa en misericordia para nuestra vida. Yo no sé cómo conozca usted al Dios en el cual usted cree que la Biblia nos muestra, pero para mí es un Dios de oportunidades. Y no puedo hablar de una segunda, sino puedo hablar de tercera, cuarta, quinta oportunidad. Yo no sé cuántas, pero puedo decirle que ese es el Dios en el que usted y yo creemos. Un Dios que quien la riega, Él no lo desecha inmediatamente fuera. Siempre hay posibilidad de restauración. No sé si usted ha visto los evangelios, los ha leído seguramente. Yo le pregunto, del 1 al 10, ¿cuánto batalló Jesús con los discípulos para que ellos creyeran y entendieran las cosas? Como 100, amados hermanos, en esa escala. Él les explicaba algo, magistralmente les explicaba algo, y luego ellos salían con preguntas que nada que ver. ¿Sí recuerda cuando van a aquella ocasión en la lancha y les dice un poco de levadura leuda la masa? Y dicen ellos, y el pan, nos trajimos el pan porque creo que quiere pan. No tenía nada que ver con el pan. Está hablando de la levadura de los fariseos, es decir, los pensamientos de los fariseos, los escribas. Pero estos no entienden, son cabeza cerrada, cabeza dura como muchos de nosotros. Y a pesar de ello, amado hermano, Dios sigue extendiendo su mano a nuestra vida en esa misericordia. De verdad, cuando yo veo a los discípulos, número uno, me desesperan barbaridad. Y número dos, cuando veo que se parecen a mí, los comprendo. Pero esa es la realidad de los discípulos, son cabeza dura. Usted y yo en cuestión de relación con Dios somos cabeza dura y a pesar de ello Dios extiende su mano nuevamente. Por eso el pasaje dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré ¿qué? Lo que he prometido. En pocas palabras, cumpliré lo que me has llamado y que yo acepté. Recuerde, amado hermano, que cada profeta en el Antiguo Testamento, cuando recibió el llamado de Dios, aceptó el llamado de Dios, algunos con más facilidad y otros con dificultad, pero terminaron aceptando ese llamado. No fueron robots, en pocas palabras. No fueron humanoides que de repente entró el llamado, hicieron lo que Dios decía, sino aceptaron o rechazaron. A mí me fascina leer un profeta llamado Jeremías. Porque Jeremías está en esa lucha con Dios, en ese llamado, diciéndole, me sedujiste, le está reclamando a Dios y le dice, me sedujiste y más fuerte fuiste tú que yo. Yo no quería aceptar ese llamado y créame que si Dios me hubiera llamado para lo que llamó a Jeremías, tampoco me hubiera gustado aceptarlo. Amado hermano, de todos los profetas del Antiguo Testamento, a mí me parece que el llamado más difícil posiblemente es para Jeremías. Usted ha leído Jeremías, ¿y para qué Dios llamó a Jeremías? Para derribar, para tirar, para destruir. Amado hermano, son 4 cosas negativas contra 2 positivas. Su llamado iba en cuestión de lo malo, es decir, avisar al pueblo todo lo que habían ganado por causa de su desobediencia. Y ese era el llamado que Jeremías tenía en ese tiempo, amado hermano. Usted recuerda que el pueblo no quería escuchar este tipo de mensaje. Prefería escuchar profetas falsos que tenían todo lo bueno para el pueblo de Dios, va a traer bendición y seremos mejor el día de mañana y dentro de unos años estaremos muy bien. Eso quería escuchar el pueblo y había profetas falsos que levantaban esa voz. Pero el llamado de Jeremías que tenía que desarrollar era
Dios trae destrucción sobre nosotros. Dios nos arrancará y hará que vivamos esto y aquello. Nadie quería ese llamado, y Jeremías dice: me sedujiste, es decir, estuviste batallando conmigo y más fuerte fuiste tú que yo, terminaste ganando. Yo no quería esto, pero estoy aquí no porque quieras, sino porque a final de cuentas fuiste más fuerte tú que yo. Amado hermano, como digo ahorita, Jonás sabía que había ese llamado en su vida, por eso dice: pagaré lo que prometí. En pocas palabras, lo que algún día tomé como decisión, reafirmo esa decisión en mi vida, aunque venga algo difícil para mí, porque usted recuerda que iba a una nación que no era sencilla. Nínive, amado hermano, lo expliqué en la primera predicación sobre Jonás. Era de los pueblos más bárbaros que había en la antigüedad en cuestión de destrucción. Así como era el imperio más sobresaliente, de los más ricos que pudo haber, era el pueblo más bárbaro cuando se trataba de conquistar en cuestión de guerra. Jonás iba a ir a predicar él solo a miles de personas en esa ciudad, que si el mensaje no les gustaba, lo iban a colgar. Y él dice: pues no importa, hoy entiendo lo que hice, lo mal que hice delante de ti, y pagaré los votos que he prometido, es decir, cumpliré el llamado que tú me has dado. Lo que prometí que iba a hacer cuando tú me llamaste, lo voy a cumplir. Por eso digo, amado hermano, recibe la misericordia de Dios. ¿Y cuál es la misericordia? El verso 10 me fascina con lo que dice ahí. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Es decir, Dios saca a Jonás después de 3 días del vientre de ese pez y le restituye en lo que él tenía que hacer. ¿Por qué digo le restituye? En el capítulo 3, yo creo que saldrán como 2 o 3 predicaciones del capítulo 3. Pero puedo decirle algo: lo está sacando para que él cumpla lo que había prometido y desarrolle el llamado que le había hecho a su vida. ¿Sabe cómo se llama eso? Restauración. Por eso hablo acerca de esta parte. Un Dios que, a pesar de lo que somos y hemos hecho, siempre hay oportunidad para ser restaurados, siempre y cuando queramos volver al Señor, reconociendo nuestra falla, nuestro pecado, reconociendo su ayuda en medio de esa condición y recibiendo la bondad y la misericordia de Dios sobre nuestra vida. De esta manera, amado hermano, quiero cerrar y quiero decirle algo. No requerimos ser Jonás ni tener el llamado de profeta para vivir lo que Jonás vivió. Estoy convencido que muchos de nosotros estamos o hemos estado o estaremos fuera de la voluntad de Dios en algún momento. Y sabe que vamos a requerir en su momento recordar lo que Jonás vivió. Que se puede volver a Dios a pesar de la condición en la que estemos, reconociendo nuestra condición de pecado, reconociendo el cuidado de Dios a pesar de nuestras decisiones y nuestra falla delante de Él, y que podemos recibir la misericordia del Señor para una restauración de vida. ¿Quién ha vivido esto, amado hermano? Todos. ¿Quién puede volverlo a vivir? Cualquiera que se haya salido fuera de la voluntad de Dios. Solamente le aclaro algo: lo que estoy predicando no es para que usted se predisponga para hacer algo que está fuera de la voluntad de Dios. Recuerde que hay 2 cosas que podemos hacer con la gracia: el uso de la gracia o el abuso de la gracia. La gracia se usa cuando usted y yo no premeditamos ni planeamos lo que hacemos, sino por una falla que llegamos a cometer. Cuando usted y yo planeamos algo para decir, a final de cuentas, Dios es misericordioso, se llama abusar de la gracia. Y un creyente verdadero y real no debería de estar abusando de la gracia de Dios, sino haciendo uso cuando sea necesario. Le invito a orar. Padre bendito, gracias damos por este tiempo, por esta oportunidad que nos brinda, Señor, de poder reflexionar y meditar en su palabra. Siempre que la abrimos, Señor, encontramos en ella bendición para nuestra vida, y hoy no es la excepción.
Gracias porque permite, Señor, que podamos ver en esta porción de la Escritura una oración que en algún momento será una realidad también para nosotros y que podemos echar mano de ese arrepentimiento en nuestra vida para regresar a la relación con usted que nunca debemos de abandonar, Señor. Gracias porque esta historia de Jonás nos muestra que nosotros tenemos también oportunidad. Y gracias por su misericordia, por su Espíritu Santo morando en nosotros, que no nos permite estar tranquilos cuando hemos fallado, y porque usted actúa por medio de él en nuestras vidas para el regresar a esa relación con usted, Señor. Gracias por su palabra. Gracias por la bendición que representa nuestra vida, y que cada uno de los que aquí estamos, que hemos escuchado este mensaje, podamos aplicarlo de la manera adecuada a nuestra vida. Señor, guíenos por medio de su Espíritu Santo para que esto sea una realidad en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Seguimos adelante con el culto del día de hoy.